veces no es una prueba concreta lo que inquieta, sino una sensación persistente que no se va. Algo cambia en el aire del vínculo y tú lo notas, aunque no sepas explicarlo del todo. No quieres desconfiar, no quieres imaginar escenarios que duelen, pero tu cuerpo se tensa, tu mente se queda alerta. No es paranoia ni exageración, es esa percepción silenciosa que aparece cuando la coherencia emocional se rompe. Y quizá lo más difícil no es lo que Cuando un hombre es infiel, rara vez el problema comienza con otra persona. Comienza antes, en una desconexión interna que no fue atendida. Desde la psicología emocional sabemos que la infidelidad no es solo un acto, es un proceso. Y como todo proceso deja huellas, no siempre evidentes, no siempre escandalosas, pero sí perceptibles para quien está emocionalmente involucrada. Una de las primeras señales suele ser la fragmentación de la presencia. Otra señal frecuente es la incongruencia emocional. Las palabras dicen una cosa, pero los gestos cuentan otra historia. Promete cercanía, pero evita espacios compartidos. Habla de cansancio, pero parece tener energía para todo menos para el vínculo. Desde fuera puede parecer normal, incluso justificable, pero la incoherencia sostenida genera un desgaste. Silencioso, la mente intenta racionalizar, pero el cuerpo no se tranquiliza. Y cuando una mujer empieza a dudar de su propia percepción para sostener la relación, se produce una ruptura interna. La psicología clínica observa que muchas mujeres permanecen en este estado de confusión durante mucho tiempo porque prefieren dudar de sí mismas antes que cuestionar al otro. No por debilidad, sino por miedo a perder. También aparece un cambio en la forma de comunicarse. No es solo menos comunicación, sino una comunicación defensiva. Respuestas breves, irritabilidad ante preguntas simples, una necesidad constante de justificar lo injustificable. La defensividad no siempre indica culpa consciente, pero sí una tensión interna. Cuando alguien siente que vive una doble realidad, su sistema emocional se mantiene en alerta. Esto se traduce en rigidez, control. Es importante entender que notar estas señales no convierte a una mujer en desconfiada. La percepción emocional es una capacidad relacional legítima. El problema surge cuando esa percepción se niega sistemáticamente, cuando se normaliza la angustia, cuando se minimiza el malestar propio para sostener una apariencia de estabilidad. La infidelidad, en muchos casos, no se descubre por un hecho puntual, sino por un deterioro emocional progresivo. Otra señal menos visible es el cambio en la forma de vincularse con el conflicto. Puede haber una evitación marcada o, por el contrario, una provocación constante. Ambos extremos cumplen la misma función, desviar la atención del verdadero conflicto interno, evitar hablar de lo importante o generar discusiones por cosas menores permite no tocar el núcleo del problema. Desde la psicología del apego, esto se entiende como una estrategia de regulación. En este punto es fundamental hablar de dignidad emocional. Reconocer señales no significa acusar ni confrontar impulsivamente. Significa escucharse. Significa preguntarse cómo te sientes en ese vínculo, más allá de lo que puedas o no comprobar. La madurez emocional comienza cuando una mujer deja de buscar certezas externas y empieza a validar su experiencia interna, no para tomar decisiones precipitadas, sino para dejar de negarse. Hay una tercera señal que suele pasar desapercibida, la disminución del interés genuino por la vida emocional de la pareja. No es solo falta de tiempo, es falta de curiosidad afectiva. Ya no pregunta, no recuerda detalles, no se involucra emocionalmente. Esto suele indicar que la energía afectiva está puesta en otro lugar. La infidelidad emocional, incluso sin contacto físico, genera este desplazamiento, y aunque no siempre derive en una relación.
Normalizar estas señales no significa resignarse, significa mirarlas sin miedo, entender que amar no debería implicar vivir en un estado constante de duda, que el amor sano puede atravesar crisis, pero no debería exigir la negación de uno mismo. La conciencia emocional no busca culpables, busca claridad, y la claridad, aunque duela, siempre es más reparadora que la confusión crónica. Cuando quieras, puedo continuar con las secciones 4, 5 y 6, profundizando en los límites emocionales, la diferencia entre sospecha y percepción, y cómo recuperar el equilibrio interno sin perder la ternura ni la fuerza interior. Cuando la sospecha se instala de forma persistente, el mayor riesgo no es descubrir algo doloroso, sino permanecer demasiado tiempo en un estado de autoduda. Aquí aparece una dinámica psicológica muy común. La mujer empieza a observarse más a sí misma que al vínculo. Se pregunta si está exagerando, si está siendo demasiado sensible, si sus expectativas son desmedidas. Este movimiento interno suele tener raíces antiguas en experiencias donde la diferencia entre sospecha y percepción es sutil pero importante. La sospecha nace del miedo y se alimenta de escenarios imaginarios. La percepción, en cambio, nace de la observación repetida de incoherencias. No es una emoción puntual, es una acumulación de señales. Desde la psicología clínica se observa que cuando una mujer puede describir con calma lo que la inquieta, sin dramatizar ni acusar, suele estar conectada con su percepción y no con su ansiedad. Escuchar esta percepción no obliga a actuar de inmediato, pero sí invita a dejar de negarla. Negar lo que se siente no protege el vínculo, solo posterga el dolor. El cuarto movimiento emocional tiene que ver con el límite interno. Antes incluso de hablar con el otro, es importante que una mujer se pregunte qué está dispuesta a tolerar y qué no, no desde la amenaza, sino desde el cuidado propio. El límite no es una barrera rígida, es una referencia interna que ordena. Saber qué te hace bien y qué te desorganiza emocionalmente es un acto de madurez. Muchas mujeres esperan una prueba definitiva para legitimar. El quinto aspecto tiene que ver con la conversación. Hablar no para interrogar, sino para expresar. Cuando una mujer puede decir me siento distante de ti o siento que ya no estamos conectados sin acusar, abre un espacio de verdad. La respuesta del otro no siempre será clara, pero será reveladora. No tanto por lo que diga, sino por cómo se posiciona emocionalmente. Hay hombres que ante la confrontación serena pueden reflexionar y hacerse cargo. Es importante recordar que la infidelidad no siempre es física, muchas veces es emocional. Ocurre cuando la intimidad, el deseo y la atención se desplazan fuera del vínculo sin ser nombrados, y esta forma de infidelidad suele doler igual o más porque erosiona la sensación de exclusividad emocional. Reconocer esto no implica vigilar ni controlar, sino observar dónde está puesta la energía afectiva. El amor no se sostiene solo con fidelidad. El sexto y último movimiento es la recuperación del centro emocional. Independientemente de lo que ocurra con el otro, hay un proceso interno que necesita cuidado. Volver a ti, a tus rutinas, a tus vínculos, a tu mundo interno, no como escape, sino como anclaje. La estabilidad emocional no se recupera aclarando todo, sino reconectando contigo. Esto permite que cualquier decisión futura no nazca del miedo, sino de la claridad, a veces la relación. Cerrar este recorrido no implica llegar a una conclusión definitiva. Implica quedarte con una sensación más ordenada por dentro, menos ruido, menos culpa, más presencia. Entender que amar no debería hacerte sentir pequeña ni confundida de forma permanente, que el amor consciente incluye la capacidad de ver lo que duele sin negarlo y sin destruirse por ello.
Al final, la paz no llega cuando todo se aclara, sino cuando dejas de traicionarte para sostener.